la palabra. Ella servirá a Dios, ayúdame a vivirla, a someternos a ella y a predicarla. Gloria a Dios para siempre. La mentalidad divina de Jesucristo, el poder, la supremacía de Jesús, su divinidad, aleluya, la habilidad para poder predecir la condición inmoral que iba a haber en el tiempo futuro. Aleluya, gloria a Dios. El Señor, cuando los discípulos le preguntan esta palabra y le dicen: Señor, cuando tú te vayas y vuelvas para el fin del mundo, ¿cuáles serán las señales, Señor? Y dice la Biblia que Cristo le describe un panorama terrible de inmoralidad en el hombre, un panorama terrible de inmoralidad sexual en la humanidad, donde dice la palabra de Dios, aleluya, que las generaciones del futuro iban a estar pervertidas. Hoy en día la gente está totalmente descontrolada, depravada, llena, aleluya, de altivez, arrogancia. El hombre se hace y se cree el sueño que vivirá para siempre en la tierra. Muy pocas personas quieren arrepentirse de sus pecados. Muy pocas personas están buscando a Dios. La Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero también abunda el juicio de Dios. Gloria a Dios. Amigo, la gente está muriendo cada día más. La juventud está muriendo. El diablo, que el Señor lo reprenda, sabe el potencial que hay en la juventud. Satanás está usando la juventud porque él sabe que un joven en la mano de Dios es algo peligroso. Él sabe que un joven en la mano de Dios es alguien con poder. Por eso él lo arrastra para que sigan el camino del pecado. Pero también un joven en la mano de las tinieblas hace muchas cosas malas. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de Sodoma y Gomorra, el tiempo de la depravación moral. Aleluya. Dios está llamando a la humanidad para que se arrepienta, para que se aparte del pecado, porque cada día está muriendo la gente. Un jovencito le dice a su madre a los 7 años: mamá, cuando yo tenga 20 años, cuando yo termine la universidad, te voy a comprar una casa, mamá, te voy a comprar un carro, te voy a ayudar, mami, porque papi te abandonó, yo te voy a ayudar. Y él comienza a estudiar y a forjar sus estudios, pero cuando tiene 14, lo llama un amigo en la esquina y le dice: ven acá, ¿por qué tú andas con ese zapato viejo? Deja eso, suelta esa mochila, vengo, te voy a dar trabajo. Empieza el chamaquito a hacer trabajo sucio, empieza el chamaquito a ser usado como mula. Entonces luego el chamaquito, después de 6 años, ya es un capo en el barrio. El muchacho anda en bicicleta, el muchacho compró una casa, pero la mamá no la quiere. Alabado sea el Señor, porque la mamá solamente para llorando y le dice: mi hijo, te van a matar, mi hijo, te van a matar. Pero no oye la voz de su madre: mi hijo, cuando tú eres chiquito, tú querías ser abogado. ¿Qué fue lo que pasó con tu sueño? Gloria a Dios. El joven no oye a nadie, anda laqueado con una espada en la cintura, anda con 2 guardaespaldas, anda en su jipeta, anda haciendo y deshaciendo. A cualquiera le da un plomazo, la madre llorando, aleluya. Pero está pasando algo en el cielo. Se le dictaron la sentencia, que en el cielo se le dio lugar a los demonios para que se lo lleven, porque ha hecho demasiada maldad. Cuando el joven cree que va a durar un tiempo, entonces sale en la noticia. Gloria a Dios. Y donde este joven cae, por allí
alrededor dentro de la jipeta, relojes lujosos, pistola de humo. El joven cae en un charco de sangre y la sangre está llena de papeletas de dominio. Hay muchas papeletas de dominio en la sangre. El cordón está ensangrentado. Aleluya. Bendito Dios para siempre. La pistola está vacía el cargador. El cuerpo tiene 23 agujeros de bala. El cuerpo tiene 23 agujeros de bala. Le digo por qué, porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y si tú siembras disparo, no creas que te van a dar con la almohada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos viviendo un tiempo decisivo. Un tiempo donde la humanidad se está juzgando la vida. Todo el mundo anda armado, todo el mundo anda en alza, todo el mundo está laqueado, como dicen, pero Cristo está llamando a la gente para que se arrepientan porque están entre el fuego del infierno y la gloria, porque el diablo y sus ángeles han defendido con gran ira contra la juventud para llevarse al infierno, donde allí no habrá droga, no habrá marihuana, no habrá cerveza, no habrá billar, no habrá party, no habrá reggaetón, no habrá rap, no habrá perico, no habrá cocaína, no habrá mujeres, no habrá jipeta, no habrá pistola, allí solamente habrá fuego eterno, con los siglos de los siglos, y dice la Biblia que allí será el aire escurrir de dientes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace como 15 o 20 días, amén, un pastor me llama para decirme, varón, allá en mi iglesia se convirtió un jovencito. El joven comenzó a ir a la iglesia. Él estaba en la calle y en medio dando tiros y atacando. El joven se convirtió. Y cuando tenía días gozándose en la iglesia, andaba con su Biblia para arriba y para abajo, entrando en encuentro a la iglesia, se le sentó al lado el joven y dijo, mira, tú te convertiste, pero el día que te sale del evangelio te voy a plomear, el día que te sale de la iglesia te voy a matar. Pastor, mire que se lo estoy diciendo delante de usted, mientras él sea cristiano, yo lo voy a chancear, yo no me voy a meter con él, pero el día que se salga lo mato. Gloria a Dios. Eso fue ahí en octubre. El pastor me dice que el joven vendió un solar allá abajo en el río, compró un motor 50, compró un Jordan, compró una gorra, compró una pinta y se puso de él, se salió del evangelio. El pastor me dice que él estaba echando una columna en la iglesia y de repente ve a este joven que viene corriendo y le caen los pies al pastor y se está agarrando el pecho y le dice, pastor, me estoy muriendo, corra, lléveme al médico. El joven tenía un disparo en el pecho, alabado sea el Señor, porque se salió de la cobertura de Dios y se lo llevó el diablo. Gloria a Dios. Esto es una guerra abierta como los diablos de este año, pero Cristo venció la cruz del Calvario para que yo pueda también vencer en su santo nombre. El tiempo está difícil, no estamos hablando, no, prende el televisor a la noche, prende a las 11, mira el periódico por la mañana, para que usted vea cuánto muerto. Esto no tiene que ver con rango, esto no tiene que ver que ande con una UCI, no tiene que ver que ande con una 30-30, una 9 milímetros, te explotan, te revientan, te matan. Solamente los hijos de Dios están escapando. Dígale a Dios que Él te está llamando a la sana, a arrepentirse de sus pecados. Y hay jóvenes que están siendo salvos y se pararon, no existen en el mundo, están para Jesús. Y esa gente que antes lo andaban buscando a carta blanca y que hoy andan buscando a Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando pasa el teniente que lo andaba buscando y lo ve
sicario a sueldo. Y esta persona y yo fuimos a Barahona juntos. Y esta persona se convirtió a Cristo. Y cuando estábamos en Barahona, en el pueblo Barahona, en nuestro barrio nosotros programamos a la gente de Argentina. Y íbamos al otro día a los relojes a la iglesia. Alabamos al Señor. Yo recuerdo que me testificó que había un tipo en la historia que le dijo, desde que salga de aquí lo voy a matar, le dijo al varón de Dios. Pero que al rato se ha convertido y se ve la luz del país. Y recuerdo que el varón me dijo que cuando el individuo salió de la historia, lo encontró en la calle del Sol en el Capitolio. Y cuando el individuo se sacó rápido del motor para darle un tiro al cielo de Dios, aleluya, le dio la vida y el varón andaba predicando el evangelio. Entonces ahora le dice, tú te convertiste. Y él no es el cristiano. Agarró su pistola. Aleluya. Permítame quedarla totalmente cerrada. Agarró su pistola. Se le dio la cintura. Y le dijo a Dios,